Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia en Línea. De verdad, qué bendición poder conectar contigo. Gracias por conectarte. Si eres de nuestra iglesia, bienvenido. Si nos visitas, de verdad que es un honor que puedas conectar conmigo. Mi nombre es Gustavo Campos, pastor de Comunidad Gracia. Y de verdad me siento muy honrado por esta serie que estamos llevando de Gracia en Línea. Recordemos que Gracia en Línea es un lugar donde siempre habrá un mensaje de gracia para ti. Y ahorita estamos en una serie acerca de la vida de Jesús, donde en el episodio 1 hablé de su niñez, su juventud. En el episodio anterior hablé acerca de ya su ministerio más público, de los milagros y sanidades que empieza a hacer con un reto a cada uno de nosotros, de que también Dios nos puede usar en el don de sanidad y que todavía existe el don de sanidad y milagros. Y hoy quiero hablarte y he titulado este tema así: historias que contar. Cuando Jesús hace su ministerio público, Él empieza a conversar con las personas, empieza a conversar con multitudes, empieza a conversar con la gente del Sanedrín, la gente que eran los doctores de la ley, y Él empieza a hablar con algo que se llama parábolas. Por eso le he titulado a esta serie como historias que contar, porque Jesús nos da una serie de parábolas, pero las parábolas tienen algo y yo creo que hablemos un poco de eso. Entonces tú te preguntarás, ¿qué es una parábola? Primero que nada, ¿verdad? Son ingeniosas imágenes que vienen en palabras sencillas, pero que traen una lección profunda para tu vida. Son historias cotidianas que Jesús narraba para dar una verdad espiritual. Así que es algo como literalmente una ilustración simbólica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacía Jesús una parábola? Me surge esa pregunta y él se basaba en hechos cotidianos, procesos de la naturaleza, circunstancias para ejemplificar lo natural con lo espiritual, ¿verdad? Y la mayoría de ellos se encuentran en los evangelios, tanto en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como en el evangelio de Juan también. Y yo quiero darte un pasaje que va a ser como nuestro fundamento. Y está en Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 15. Y dice así: sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿por qué usas simbolismos tan difíciles de entender? Y él le explicó que ellos, los discípulos, eran los únicos, vean qué increíble, dice que eran los únicos a los que se les permitía entender estas cosas del reino de los cielos, pero no a los demás. Y añadió: al que tiene más se le va a dar, pero al que no tiene nada, aún en lo poco, también le será quitado. Usé estos simbolismos porque hay gente que oye y ve, pero no entiende. Así se cumple la profecía de Isaías que dice: oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán, porque tienen el corazón endurecido y no oyen bien. Tienen los ojos cerrados, por lo tanto no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Así que Jesús habla en parábolas y usa este estilo de aprendizaje, no todo el tiempo, ¿verdad? Las parábolas no siempre las hizo, pero sí lo hizo en muchas ocasiones. Y una parábola es eso, literalmente es una historia, algo sencillo, pero para esconder una gran verdad, para quienes no tienen el deseo, pero también para los que tienen disciplina para poder buscar el significado. Así que la parábola es eso, una parábola es ilustrar y aclarar la verdad a los que tienen oídos para oír. A aquellos que no quieren oír la verdad espiritual se les va a complicar y demás. Así que eso es lo que hacen las parábolas, levantan el interés, la atención de las personas y despierta la mente de muchas personas y aclaran muchas verdades. Y con las parábolas hay dos propósitos. Hay dos propósitos, pero entre dos propósitos hay dos direcciones que me encanta. Y es que las parábolas eran una respuesta a la dureza y al rechazo que había en las personas en su corazón. Porque Jesús venía a ilustrar una verdad y alguien no lo entendía, no lo aceptaba, y era por eso, porque había una respuesta de rechazo en su corazón y de dureza. Así que las parábolas cumplen dos propósitos, que son los que te quiero mencionar. Número uno, esconden la verdad, y siempre he dicho esto, de las vacas sagradas
que pensaban que eran especiales. Las vacas sagradas son aquellos hermanos que tenemos en nuestra iglesia que se creen los doctores de la ley, pero que no aplican nada, que se creen que saben todo de teología, pero en la práctica no hacen nada. Así que eso es un propósito de las parábolas. Jesús hablaba acerca de una verdad, pero para que ese tipo de personas no pudieran entender, porque están tan cerrados en una letra, están tan cerrados en una estructura, de que viene Jesús y hace algo nuevo, hace algo fresco y no lo van a entender. Y es donde viene la respuesta del corazón, de la dureza de nuestro corazón y de nuestro rechazo. Y número dos, cumple dos propósitos. Uno va a ser escondernos, esconder esas parábolas de las vacas sagradas. Pero número dos es revelar la verdad a quienes tienen hambre y sed en la fe. Si tú tienes hambre y sed en la fe, así como yo que ya me quiero quitar mis lentes, cuando tienes hambre y sed, tienes esa desesperación por buscar de Dios, las parábolas son para ti porque revelan eso. Y hay un salmo, de hecho el Salmo 78 dice, porque te hablaré en parábolas y te enseñaré lecciones escondidas. Es una promesa desde el Antiguo Testamento, que Dios, Jesús nos iba a hablar en parábolas y nos va a enseñar lecciones escondidas. ¿A quiénes? A quienes podamos tener hambre y sed en la fe. Si tú eres una vaca sagrada, déjeme decirte que esas verdades van a ser ocultas y escondidas para ti. Lo más importante de estas parábolas no es la historia, no es el ejemplo, no es la simbología, sino es la lección central que contiene. Y Jesús en su primera parábola insta a escuchar realmente a las personas que quieren entender. De hecho usa este término, el que tenga oídos para oír, que oiga. Específicamente él le está diciendo, yo sé que todos los que tienen oídos están escuchando en este momento, pero abran para que puedan entender la verdad oculta que les voy a dar. Ahora, te puedes hacer esta pregunta, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? Nuestro Señor entendía que la verdad no siempre iba a ser dulce, melodía para la gente. Hay gente que cree que a veces la verdad o que Jesús no viene a confrontar, que Jesús no viene a hablarte. Y claro, Dios es amor, pero Dios también es juez, también es justo y demás. Entonces, Jesús sabía, entendía que la verdad no siempre iba a ser una dulce melodía. Y hay aquellos que no tienen ni interés, no tienen respeto por cosas profundas que tenga que ver con Dios. Y solamente para aquellos que tienen esa genuina hambre, la parábola va a ser un vehículo que te va a transportar a una verdad bíblica. Las parábolas contienen tanta verdad en tan pocas palabras, pero solamente son aquellos que están dispuestos a oír. Por eso Jesús hablaba con parábolas. Él sabía con quién iba a contar. Así que esa parábola es una bendición para aquellos que tienen sus oídos dispuestos, pero para aquellos que tienen el corazón y sus oídos embotados va a ser una declaración de juicio. Y yo quiero explicarte que en las parábolas hay tres clasificaciones. John MacArthur, un gran escritor y teólogo, él hace esta clasificación y me gusta mucho cómo divide tantas las parábolas en estos tres subgrupos. Número uno, el reino de Dios. Número dos, misericordia divina. Y número tres, acerca de los valores del reino. Entonces, vamos a hablar acerca de cada clasificación y te voy a dar un ejemplo de una de las parábolas para poder entender más el significado y la lección principal. Recuerden que, como te dije, no se trata de tanto la historia, solamente es para ilustrar. Se trata del mensaje, de la lección principal. Así que el primer bloque se centra en el tema del reino de los cielos. La mayoría de esas parábolas se encuentran en el libro de Mateo. Y acá encontramos algunas de las parábolas como la del sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondida, la perla, la red del pescador. Pero te voy a mencionar una por bloque, como te dije anteriormente. Y la que te quiero mencionar en acerca del tema del reino de los cielos o de esta clasificación es el tesoro escondido. Dice Mateo, capítulo 33, versículo 44, y dice así, el reino de los cielos es también como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre viene, lo encuentra y emocionado y lleno de ilusiones vende todo lo que tiene, compra el terreno y con lo cual está adquiriendo también el tesoro. Entonces, aquí Jesús nos da una historia de alguien que tiene un terreno. Dentro del terreno hay un tesoro escondido. Entonces, el hombre lo encuentra, vende todo y compra todo el terreno porque sabe que ahí hay un gran tesoro.
Entonces, ocultar un tesoro en la época de Jesús era más común que hoy en día, ¿verdad? Porque hoy por hoy yo pongo tal vez mi dinero en el banco, en una cuenta de ahorros, o invertirlo en acciones o en un negocio. Pero en ese tiempo la gente enterraba los objetos de valor, ya fuera por temor, desconfianza, y un hombre encuentra algo tan valioso que vende todo, 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 todo por poder obtener ese tesoro. ¿A qué voy con esto? Resumen así breve de la parábola. Un hombre encuentra algo tan valioso, vende todo para conseguirlo. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando acá? El reino de los cielos. Entonces, volvámonos de nuevo a la parábola. Mateo 13:44 inicia, el reino de los cielos es también como. Ahora, yo me pondría a pensar, nosotros estamos buscando el reino de Dios de tal forma que pueda vender todo, sacrificar todo para obtener eso. Ahora, para los que tenemos hambre y sed de Jesús, puedo entender esta parábola de que sí, yo para poder seguir a Jesús debo dejar muchas cosas, debo de vender cosas, tal vez he vendido mi pecado, he vendido mi cuerpo, una tantas cosas, pero para poder estar con Jesús en el reino de los cielos es el mayor tesoro. Y allá no voy a tener mi carro, allá no voy a tener mi vehículo, allá no voy a tener mi motocicleta, allá no voy a tener mi bicicleta, no voy a tener mi computadora, no voy a tener mi smartphone, no vamos a tener absolutamente nada. Por eso el tesoro escondido es como el reino de los cielos. Viene una ilustración y dentro de la ilustración una verdad bíblica. Así que estamos ansiosos así como para buscar y encontrar el reino de los cielos en nuestra vida. Bloque número 2. Este predomina la misericordia. La mayor parte de esta se encuentra en el Evangelio de Lucas. Acá encontramos la parábola del buen samaritano, el amigo que llega a medianoche, el criado sin compasión, el rico y el insensato, la higuera, el gran banquete, el hijo pródigo, el rico y el Lázaro, o los obreros enviados en la viña. En este bloque de parábolas tenemos una misma dirección. El perdón por nuestros pecados, eso es misericordia, y la misericordia que Dios el Padre nos da. Entonces, en el Evangelio de Lucas se encuentran tres parábolas acerca de eso, de misericordia y de perdón. La oveja perdida, la moneda hallada y el hijo pródigo. Y de ellos tres nos invitan a reflexionar acerca de la misericordia divina. Ese es el bloque de todas estas parábolas. Pero yo quiero hablarte acerca de la parábola de la oveja perdida en este bloque. Y dice así Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7. Dice, muchos de los que cobraban impuestos de los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Por eso los fariseos y los maestros de la ley comenzaban a murmurar. Este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Y entonces el verso 3 dice, Jesús les empezó a contar esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y se va a buscar a esa oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno, lleno, lleno de gracia. Qué linda, esta parábola es una de mis favoritas. Y cuando la encuentra lleno de gracia, lleno de alegría, la pone en sus hombros y vuelve a casa. Y después reúne a sus amigos, a sus vecinos y le dicen, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que había perdido. Les digo que lo mismo pasa en el cielo. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Jesús viene e ilustra otra verdad. 100 ovejas, se pierde una, 99 están a salvo, pero hay una que no. Nosotros podemos ser esa oveja, no, esa oveja 100. Esa oveja que necesita esa misericordia divina. Y todo lo demás. Los fariseos y los maestros de la ley, aquí dice, desde el verso 1, estaban listos para murmurar, para criticar, no tenían sus corazones dispuestos, pero las personas que sí estaban sedientas de escuchar entendían esta verdad y dijeron, yo puedo ser esa oveja 100 y yo puedo ir por otras ovejas 100 que hay en mi familia. Misericordia divina es parte del plan de Dios y qué mejor que Cristo nos hable de cómo es el corazón de Dios, misericordioso, que nos da una segunda oportunidad, que nos da salvación, que nos da gracia, que nos da alegría, paz, tranquilidad. Ese es Jesús. Y número 3, el tercer bloque, y con este termino, es acerca de los valores del reino. Aquí hay parábolas como la de los 10 talentos, la de los 2 hijos, la de los viñadores, bodas reales, las vírgenes prudentes y las necias, la de las minas. Y estas son como narraciones más dramáticas. Sus personajes literalmente juegan su vida en el destino o juegan su vida entre la muerte, ¿verdad?
Y ahí es donde yo quiero hablar que son valores. Por ejemplo, los valores es la cualidad o conjunto de cualidades que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El reino y las personas en el que vamos a pertenecer, en el reino de los cielos, hay valores del reino. Y hay parábolas que ejemplifican esto. Y una de ellas es el fariseo y el recaudador de impuestos. Y dice así, Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14, y dice así: Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos, se creían más que otros y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este cobrador de impuestos que tengo a la par. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se queda a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y le decía: Dios mío, ten compasión de mí que soy pecador. Y Jesús dice: les aseguro que este fariseo regresó a su casa habiendo sido, les aseguro que este, y no el fariseo, regresó a su casa habiendo sido perdonado por Dios, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Wow, esta lección, esta parábola es una lección gráfica acerca de los humildes. Uno de los valores del reino es la humildad. Y Jesús estaba tratando con esas vacas sagradas que tenían orgullo en su corazón. Los líderes judíos escuchaban a Jesús para acusarlo, para rechazarlo. Y por eso Jesús hablaba en parábolas. Porque para unos iba a ser bendición, pero para otros les iba a costar. Las vacas sagradas no iban a entender, pero los sedientos de corazón sabían y decían: sí, yo muchas veces me he comparado y tal vez no soy un fariseo, pero solamente le pido a Dios que me dé su misericordia, que me dé su amor. Y el fariseo pensó que podía agradar a Dios de esa forma, pero no. El cobrador de impuestos sabía que no podía agradarlo por ninguna forma, y eso es lo que el Señor le termina encantando. Así que esta parábola habla acerca de la exaltación, del orgullo, de la humildad, y esos son los valores del reino. Y con esto quería cerrar este episodio. Las parábolas son narraciones fáciles de recordar. En ellas Jesús se muestra como un artista, dándonos ejemplos, dándonos verdades bíblicas a cada uno de nosotros en palabras muy sencillas. Pero solamente los que estamos sedientos y llenos de fe vamos a poder entender lo que Jesús quiere transmitirnos por medio de estas historias que contar. El número de parábolas varía entre 35 y 72 y es un gran número de rango porque varía por la dificultad de identificarlas, pero las fáciles de identificar que Jesús mismo menciona que son parábolas son aproximadamente 33. Hoy te mencioné 30, pero hay 30 más, hoy te mencioné 3, perdón, pero hay 30 parábolas más que tú puedes identificar en tu Biblia. Ábrela, estúdiela, porque son historias que contar. A mí, en mi ministerio, en mi vida, me han impactado tantas parábolas que yo tengo que contármelas a mí mismo y poder sacar la verdad. Dios, ayúdame a no ser una vaca sagrada que quiero rechazar tu palabra, que a través de palabras sencillas, a palabras simples, no puedo llegar a entender algo tan valioso y profundo que tienes para mi vida. Hoy yo quiero orar por ti. Voy a estar orando por cada uno de los que ve esta transmisión, porque hoy Dios tiene un plan y propósito para contigo y hay muchas historias que contar de lo que Jesús hizo por ti y por mí en una cruz. Hay parábolas de misericordia, hay parábolas de valores del reino, hay parábolas acerca de los valores y hay parábolas acerca del reino de Dios. Así que te animo y te motivo mucho a que puedas estudiar estas parábolas, que puedas recibirlas en tu corazón, pero también son historias que contar a alguien que necesita. Más que todas las de misericordia divina. Creo que mucha gente se siente juzgada, criticada, señalada en este mundo y necesitan un poquito de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y nosotros somos puente, canal, un vehículo de bendición para poder llevarles el mensaje de gracia a esas personas. Gracias por conectarte a Gracia en Línea. La verdad que esta serie la estoy disfrutando. Queda un episodio más, así que no te lo puedes perder la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.